Presentamos Geopolítica en RCR. Estimados amigos, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes para quienes nos acompañan ya un poquito más de 2 años en otro uso horario. Hoy tenemos el placer y el honor de contar con la presencia de Juan Jiménez Mayor. Él no necesita mayor presentación, valga la expresión. Daremos solamente 2 referencias para tratar de aprovechar su conocimiento, 2 referencias básicas que ha sido nuestro embajador ante la OEA y presidente del Consejo de Ministros, que aquí le llaman premier, pero premier no existe, eso solamente existió en la época del gobierno militar, que había un premier. Acá lo que hay es un presidente del Consejo de Ministros. Pero yo recuerdo haber criticado eso porque una vez que nos encontramos ahí, había una galería de premieres que hasta hoy se mantiene. Y me hizo recordar que en el Perú el profesor Alzamora Valdés citaba, me parece que a Marañón, decía que aquí nos curamos con las palabras, la curación por las palabras. Bueno. Sí, bueno, en realidad es una buenas noches o buenas tardes. Gracias por la invitación, Manuel, un lujo para mí estar aquí. En realidad la figura del primer ministro en el Perú, no sé si ese va a ser el tema que vamos a conversar, creo que no, pero vale la introducción porque es interesante por la proyección histórica que tiene, ¿no? Es una figura que existe desde 1856, durante el gobierno de Castilla. El Congreso Constituyente en ese momento, tratando de poner un contrapeso al presidente, le impone al presidente de Castilla la figura del primer ministro con la idea de debilitarlo, porque era una figura, digamos, de mucho peso, de mucha fuerza en ese momento. Además, recordemos a los militares gobernando en el siglo XIX. A regañadientes, Castilla acepta, bueno, era el Congreso Constituyente, no podía decir que no. Y desde entonces, esta figura, que es inusual en América Latina, ha acompañado al sistema político peruano. Así es. Y un dato adicional, y con eso cierro para no fastidiar. No, con mucho gusto. Este es un programa que trata de ser informado, bueno. No partidario. No es que uno sea indiferente, pero sí trata de ser, en cierta medida, independiente, y lo principal es escuchar a los invitados que saben más que nosotros. Adelante. Gracias. Y bueno, desde 1856 a la fecha han pasado 233 presidentes del Consejo de Ministros, lo que significa más o menos un promedio de 8 meses de vida de un primer ministro en general, ¿no? Esto, dependiendo de los gobiernos, va a tener más o menos, pero digamos, lo que ha ocurrido en los últimos años, en los últimos tiempos en el Perú es que los primeros ministros están durando muy poco, ¿no? En la época de Castillo hemos tenido en 492 días de gobierno 5 gabinetes, que da más o menos 3 meses o 2 meses y pico de vigencia de un gabinete, ¿no? En promedio. Efectivamente. Y eso no es bueno para la estabilidad política, para la gestión pública, para los problemas que tenemos que resolver en el Perú. Efectivamente, y a mí me gusta dar en ese mismo sentido. Me tomo un minutito y continúas. También el ejemplo de que ministerios claves, como el Ministerio de Energía y Minas, que fue creado durante el gobierno militar, el periodo de Velasco Alvarado, su primer ministro fue Jorge Fernández Maldonado Solari, y es el único ministro que además diseñó un ministerio bueno que hasta tiene, como tú lo sabes, recursos propios para que no tienen otros ministerios, ¿no? Bueno, justicia con la SUNARP, que es un montón también, ¿no? Sí, pero quiero decir, el recurso del ministerio, no de un órgano descentralizado, sino del propio ministerio, ¿verdad? Duró 5 años, ningún otro ministro de Energía y Minas ha estado 5 años en el gobierno. Y así también en otros ministerios. Por ejemplo, García tuvo 5 años a Joselo. Es un caso raro, sí. Un caso raro, 5 años de canciller, y en otros casos no. Bueno, entrémosle al tema a propósito de la palabra canciller. Muy bien. Yo había invitado a Juan, lo invitado está con nosotros para conversar sobre el 74 aniversario de la OEA. Pero en realidad
los acontecimientos que están produciéndose nos permiten la libertad de reflexionar tanto sobre ese periodo, ¿no?, que cubre varios subperiodos históricos en América Latina y el Caribe, y también lo que se está viviendo precisamente en el escenario paraguayo, que es la reunión del Mercosur. Pero como no vamos a cambiar la invitación a estas alturas, empecemos conversando con lo de la OEA. Y me gustaría tener tu apreciación sobre el devenir de la OEA. Y luego vamos conversando sobre los temas que... Sí, bueno, yo fui representante del Perú ante la OEA. Tuve la fortuna de, digamos, vivir el último periodo de Insulza, el secretario general José Miguel Insulza, que era de Chile, y el primer año de Luis Almagro. Y luego, además, la fortuna también de ser enrolado por la OEA para una misión de combate a la corrupción en Honduras, que estuve casi un par de años. Entonces conozco un poco la perspectiva desde el lado, digamos, diplomático, y luego ya como funcionario de la propia organización. En un programa por demás importante, que no ha perdido vigencia para nada en América Latina, sin y duda, en particular en Honduras o Guatemala, en otro sentido hoy día. Sí, bueno, se han hecho varios proyectos, ¿no? El último fue en El Salvador, que fue frustrado antes de Bukele. En la idea de tener misiones de acompañamiento internacional, misiones internacionales de acompañamiento a los países para ayudarles a realizar investigaciones de casos complejos vinculados a la corrupción o la criminalidad. Es una experiencia que ha acontecido en Centroamérica, fundamentalmente. En Sudamérica hubo un acto también frustrado de la propia OEA en Ecuador, pero esto no funcionó. Y entonces, claro, la OEA, y hay que ponerlo, creo, en ese contexto, ¿no? La OEA es el principal foro político de la región. Tenemos en la región diferentes mecanismos, ¿no es cierto? Tú has hecho mención a uno. Está el CELAC, que es un poco la unión de los países sin Estados Unidos, en la idea de poder tener un espacio político de confluencia de las cancillerías y de los presidentes mismos para dialogar sobre los desafíos que tenemos en la región, los desafíos que tenemos los países, ¿no? Entonces, pero más allá de todos estos componentes que se van armando, dependiendo también de las posiciones políticas de los gobiernos, la OEA se ha mantenido, digamos, durante todos estos años, y además creo con una presencia importante, ¿no? Tiene su lado detractor, tiene sus críticos, ¿no? Sobre todo del ámbito de la izquierda latinoamericana, que calificaron a la OEA como el Ministerio de Estados Unidos de las colonias, ¿no? Así es, yo me crié con esa, claro, de lo que entramos a la universidad en los años 50 o 60 en mi caso, esa era Alemania. Entonces claro. La pregunta es, ¿sigue siendo un ministerio de colonias? No, yo creo que absolutamente, pero tiene sus problemas que uno puede abordarlo desde la perspectiva financiera, ¿no? La dependencia que tiene la OEA del presupuesto que otorga Estados Unidos es brutal, y ese es un problema que arrastra la organización, que se supone que se tenía que haber arreglado durante la gestión de Almagro, pero no ha tenido ninguna posibilidad, creo por un factor básicamente personalista del actual secretario general, de no desarrollar una gestión con los países, y también, por supuesto, creo yo, con los desafíos que ha tenido también de problemas en el hemisferio muy graves, como el caso de Venezuela, Nicaragua, Guatemala, que tuvo también un escenario complicado, El Salvador, que aún con lo que está ocurriendo también tiene voces bastante críticas, ¿no? Tenemos un presidente que tiene una altísima popularidad, ¿no?, en El Salvador, el presidente Bukele, pero que también tiene detractores del lado sobre todo del mundo de los derechos humanos muy fuerte, ¿no? Y eso tiene una gran, hay que decirlo, un gran peso en la organización, y un gran peso en Washington también. Ahora, el hecho de que varios países hayan prácticamente puesto un stop, un paro a Nicaragua, Venezuela, principalmente, ¿no? Esos dos. Sí.
eso puede ser tomado como un indicador claro de un declinio de la OEA, al mismo tiempo que se da un evidente declinio de la hegemonía estadounidense en el mundo y en nuestro continente. Qué difícil pregunta, Manuel. La OEA, y yo creo que al final siempre ocurre lo mismo. En la región la democracia no está consolidada. El respeto a los derechos humanos no está consolidado. Hoy día estamos viendo el protagonismo del gobierno peruano en enfrentarse a la Corte Interamericana de manera bastante inusual, yo diría, y muy fuerte, extremadamente fuerte, nada diplomático, y creo que eso es malo, porque hay formas de comunicación que deberíamos mantener. En el mundo diplomático las formas son muy importantes, pero creo que la organización sí tiene un espacio importante, básicamente por el pilar democrático que implica, pero también por el pilar de los derechos humanos. Hay otros dos pilares que maneja la organización que son menos conocidos, pero que son muy importantes, ¿no? La seguridad hemisférica, es decir, los temas de criminalidad que han estado muy vigentes ahora en la última asamblea, ¿no? Y el otro es el tema de desarrollo social, es decir, la importancia de la equidad, de los programas sociales que son importantes y que son básicamente también la agenda que traen los países del Caribe a la organización. Pero digamos, más allá de la crisis que puede tener la organización, que existe, que es financiera, que es política, que es también de fuertes críticas a las personas que están manejando la organización hoy el día de hoy por muchos sectores de América, finalmente la OEA, digamos, va a permanecer y la OEA va a seguir haciendo su trabajo. Está en una permanente crisis. Yo creo que se viene hablando de la crisis de la OEA fuertemente desde la época de José Miguel Insulza. Incluso en ese momento, Manuel, se hablaba de una, impulsada por México y otros países, Perú entre ellos, la visión estratégica de la OEA. O sea, asumiendo que la organización estaba en crisis, los países comenzaron a plantear la posibilidad de una gran reforma de la organización, una reforma que le dé impulso, que le dé una voz, digamos, autorizada en la región sobre los temas que maneja, pero esto no ha pasado. Si me permites interrumpirte, en este punto, ¿cuál sería tu criterio de ese aporte? ¿Qué es lo que aportaría? ¿Qué es lo que tú plantearías como un aporte en este tema que estás tocando? Bueno, es muy complejo el tema, porque en su momento lo que se planteaba era una OEA que trabaje con los países, que ayude a los países, pero digamos, de un tiempo a esta parte, la región se ha polarizado de una manera extrema. Y es difícil que uno pueda decir desde la Secretaría General cómo arreglamos los problemas de la democracia en la región, sobre todo en una región, cuando yo llegué a la OEA, por ejemplo, estaba el ALBA, los países del ALBA, muy fuertemente posicionados. Yo era un neófito en la organización. Yo cuando me senté al primer Consejo Permanente y vi cómo los países, digamos, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Argentina, Brasil, cómo coordinaban entre ellos las posiciones políticas en el seno de la Comisión Permanente, y el resto de países que estábamos ahí solamente de espectadores, viendo cómo se manejaba la organización. Tú te das cuenta ahí la dificultad que hay en poder gestionar una entidad, un organismo internacional con características de una polarización tan grande. Y esto es evidente para poder justamente plantear posiciones como, por ejemplo, cómo arreglas el problema de Venezuela, si tienes toda una estructura, todo un grupo de países que apoyan a Venezuela, ¿no? Y eso pasaba en la OEA. Venezuela se ha mantenido, digamos, durante todo este tiempo con esta crisis porque ha tenido un apoyo de países, un apoyo digamos, no solamente de América Latina, sino también países de otros continentes, China, Rusia, en fin. Irán. ¿No? Y entonces, claro, el panorama internacional es muy complicado. Y es difícil tener una solución política frente a una situación como esta. Y claro, si un secretario general va a estar de un lado o de otro, es difícil que uno pueda decir, bueno, la solución está por acá. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a la OEA,
repito, estaba nuevecito y vi esto y fui a hablar con el secretario general, le pedí una reunión a José Miguel Insulza y le dije, bueno, porque justo había ocurrido las matanzas por las protestas en Caracas, entonces en enero del 2014, muchos muertos en Caracas. Y se montó una sesión especial del Consejo Permanente para ver el tema de Venezuela. Pero ahí veías los cabildeos de los países. Y hablé con José Miguel Insulza en ese momento, y le dije, oye, aquí tenemos que hacer algo. Esto no puede seguir así. Y me dio una frase que me dejó pensando y me hizo aterrizar. Y me dijo lo siguiente, mira, yo no me voy a lanzar a una piscina que no tiene agua. Porque incluso los países que estaban en contra de esto tenían una posición bastante de pocos decibeles, ¿no? Estados Unidos en ese momento no quería, o sea, Estados Unidos te manda a hablar, o sea, ¿no? Ellos no salen, porque eso es una cosa que también hay que tener en cuenta, ¿no? Estados Unidos es una mala junta en la OEA, o sea, nadie quiere juntarse con Estados Unidos porque uno puede parecer, digamos, un país sin decisión propia, ¿no? Con lo cual es bien difícil que en la OEA Estados Unidos lidere algo. Lo puede hacer de una manera muy elegante, pero no de una manera directa. A veces lo hace cuando ya no hay otra cosa que hacer, porque cuando ningún país sale a hablar, bueno, pero había poco volumen en la crítica, de casos como el de Venezuela en la OEA. Entonces, ¿cómo hacer que la organización tenga un papel más relevante en estos temas? Yo creo que es básicamente un uso inteligente de la diplomacia, de mover a países del continente, a los países de la región, pero también a otros aliados. La OEA tiene muchos observadores de Europa, por ejemplo, ¿no? Países europeos que además financian a la organización de manera muy importante, España, Inglaterra, Alemania, Francia. Y creo que la comunidad internacional tiene un papel importante que debería el secretario general o secretaria general, quien venga, porque creo que ahora eso es imposible, poder articular de una manera mucho más activa. Y digo esto porque el estilo que ha tenido la OEA en los últimos 9 años, el próximo año van a ser 10 años del mandato de Almagro, ha sido un estilo muy personalista. Almagro fue el secretario general que inauguró el Twitter como parte de su gestión. Entonces, él, cada vez que había un problema en la región, un tuit, ¿no? Sí, alguna vez yo lo comparé, indebidamente tal vez, ¿no?, con Joao Baena Suárez. Bueno. El Twitter no existía, no, pero era otro tipo de secretario general, ¿no? Era otra estatura. Sí. Para manejar el tema. Así continúa, por favor. Y entonces creo que va a tener que haber una combinación de cosas. Ahora, yo estoy preocupado porque en esta pregunta que tú hacías de cuál es el devenir de la organización, de lo que se juega la OEA en las próximas elecciones del secretario general, ¿no? Porque, digamos, la historia que hemos tenido es que hemos tenido siempre secretarios generales de América Latina. Hemos tenido expresidentes, Gaviria, por ejemplo, de Colombia, ¿no? Otro presidente anterior, no me acuerdo el nombre ahora. Hemos tenido fundamentalmente secretarios generales de América Latina. Pero ahora hay una pretensión muy fuerte del Caribe para poder tener ya, por fin, por primera vez en su historia, un secretario general. No digo que no tengan derecho, porque lo tienen, ¿no es cierto?, como cualquier país. Tienen buen número de votos. Tienen 14 votos, y una particularidad que tiene el bloque de Caribe es que son un bloque. Aunque ahora está pasando algo raro, porque ya es oficial, digamos, la postulación del actual canciller de Surinam, Alberto Randín. Albert Randín fue el secretario general adjunto de Miguel Insulza, durante el tiempo que Insulza fue secretario general, fue el segundo. Actualmente es el canciller y ya el primer ministro de Surinam ya lo lanzó. Pero también hay otro candidato que todavía no es oficial, pero que está dando vueltas,
que es Néstor Méndez, que fue embajador de Belice en la OEA y que es el actual secretario general adjunto. Cuando Almagro llega a la Secretaría General en las elecciones del 2015, el pacto que tuvo Almagro con el Caribe fue: yo estoy 5 años y luego Néstor Méndez, tú vas a seguir 5 años después. Ah, mira, gran revelación. Eso fue, ni idea del tema. No. Es más, hay un video, hay un discurso, el discurso de asunción de Almagro, cuando asume el cargo de secretario general, dice: solo voy a estar 5 años. Mira, a los 3 meses que llegó a la Secretaría General, se agarró a gritos con el secretario general adjunto. Fue una cosa, un chisme muy grande en la OEA, de una bronca que tuvieron, y ahí rompieron palitos, ¿no? Y dicen que desde ahí, digamos, Almagro ya tomó la decisión de postularse a la reelección. Una reelección rara, porque en el 2021, cuando él postula, su país, Uruguay, no quiso postularlo. Hay un principio, ¿no?, que en la OEA, que es que tu país es el que te tiene que postular. Pero han habido, yo conozco por lo menos 2 eventos en donde esto no ha ocurrido, ¿no? Una, Almagro ahora, y el segundo fue un secretario general adjunto de Estados Unidos, Luigi Einaudi, que ya era un embajador retirado, fue embajador ante la OEA, y algunos países le ofrecieron, o sea, Estados Unidos no lo lanzó, pero lo lanzó un grupo de países, entre ellos estaba el Perú. ¿En qué año fue eso? Yo no me acuerdo. Eso fue con Gaviria, creo. Ya. ¿No? Lo que yo me acuerdo muy bien de Einaudi, estimados amigos, Einaudi, personaje. Un personaje, si permíteme un micro paréntesis. Dale, no. De información. Einaudi llega al Perú en 1971 con una misión especial del gobierno estadounidense que presidía él, donde estaba un pariente de Kennedy que había muerto, estaba economistas, había un argentino, qué memoria, Dios mío, José Luis de Imas, autor de un libro publicado por la Universidad de Buenos Aires que leíamos en ese entonces, que se llama Los que mandan, y otros 2 más, un antropólogo, que el del economista y el antropólogo me va a perdonar, pero en este momento no, ya, fue el nombre, ¿no? Suficiente, Y tuvimos, yo tuve el privilegio de conocerlo, porque yo trabajaba en el Instituto de Planificación, y dicen, bueno, usted es el único politólogo que hay aquí, así que se va al CAEM, allí hay un seminario, vaya, observe y luego me informa. Eso me dijo el jefe del Instituto de Planificación, y eso me permitió conocerlo. Pero Einaudi además viene de una familia europea, Einaudi el padre, un académico también, ¿no? Un gran embajador durante mucho tiempo, pero siempre con esos rifirrafas que hay dentro del país, en que uno está a favor de un partido, otros están en contra. Eso es natural, ¿no? Cierro mi paréntesis. Eso fue en la época de Bill Clinton. El presidente Bill Clinton no auspiciaron su candidatura, pero cuando vieron que estaba muy bien y que iba a ganar, Estados Unidos se sumó a apoyarlo y efectivamente ganó las elecciones como secretario general adjunto, ¿no?, como el segundo. Y bueno, como decía, el otro caso es el de Almagro, que no lo apoyó su gobierno. Si no me equivoco, fue el presidente Lacalle, que como habían tenido el Frente Amplio había tenido unas diferencias con Almagro, lo expulsaron del partido, de hecho. Y eso implicó que el gobierno no apoyaba su candidatura a la reelección. Ahora, si me permites, me gustaría extraer un criterio. De todas maneras, la OEA, que hunde sus raíces en el siglo XIX como una oficina comercial de los Estados Unidos, luego Unión Panamericana hasta el año 48, sigue siendo el único mecanismo de diálogo político del continente. Sí, el foro, lo que decías, tu foro político por excelencia. En eso tu apunte es absolutamente, yo lo comparto, me parece bien razonado. Si no lo fuera así te estaría repreguntando, pero en anexo, en relación a eso, permíteme una pregunta, a ver si nos puedes, la OEA años atrás trabajaba de cerca con el Banco Interamericano de Desarrollo. Sí.
Entonces, ¿qué hay de esta cuestión? Porque la OEA no tiene plata, pero el banco sí tiene. Y el banco además tiene socios, como tú bien sabes, que son extracontinentales, que tienen aportes importantes. ¿Cómo ves ese asunto? Sí, en la OEA se dice que como que el banco tiene, como que hay cierto nivel de dependencia del Banco Interamericano con la OEA, porque se supone que la OEA también, que nace como este foro político, también nació como un foro para desarrollar la paz, pero también el desarrollo económico de los países, porque digamos, si no tenemos países que tengan cierto nivel de consolidación democrática y también digamos, que la economía ande bien, difícilmente podemos sostener un continente en paz, que es lo que de alguna manera quería Estados Unidos, que fue el que promovió el funcionamiento de la organización. Pero no existe una relación, digamos, de dependencia, ni mucho menos, ¿no? Totalmente autónoma. Hay un apunte sobre lo que decías en tu comentario, que es el siguiente, ¿no? En relación a la utilidad de la organización. Fíjense ustedes, hay una cosa que llama mucho la atención. Europa, que es un país, que es una región, un continente, digamos, que ha tenido mucho desarrollo cultural, ¿no es cierto?, económico, en fin, pero es un continente donde se han relacionado a las patadas, ¿no? O sea, han tenido en el siglo XX 2 guerras mundiales, digamos, la segunda con más de 6 millones de muertos, y por supuesto las fronteras de los países en Europa han cambiado. Si uno revisa esos sistemas informáticos que hacen ahora, cómo cambian las cosas, uno podrá ver cómo han cambiado Europa, los contornos de los países. Y eso no ha pasado en el continente americano. En América, los países no hemos tenido muchos conflictos. O sea, Perú ha sido uno de los países que más conflictos ha tenido, con Ecuador, en fin. Pero digamos, en el siglo XX, prácticamente los problemas que han tenido los países han sido problemas de conflictos internos, guerrillas, ¿no es cierto?, terrorismo, como quieran llamarle, y problemas de democracia, problemas de golpes de Estado, dictaduras férreas que eran muy cuestionadas, pero no hemos tenido un escenario con lo cual, digamos, la OEA, que postulaba precisamente un continente de paz, y con el convenio de Bogotá, que es el que precisamente determina las soluciones amistosas a conflictos internacionales, son los que, digamos, nos plantean una idea de una organización que efectivamente tiene una utilidad en un tema que es fundamental, ¿no? Fíjense, el último conflicto que hemos tenido ha sido el de Costa Rica con Nicaragua, que ha sido sometido a un diferendo internacional en La Haya, igual nosotros en el tema del mar. O sea, somos un continente muy civilizado en ese sentido, porque la diplomacia ha estado funcionando bien, digamos. Cosa que, digamos, con todo el desarrollo, digamos, que hemos tenido, y fíjense ahora lo que está pasando en Europa, la guerra de Rusia con Ucrania, ¿no? Entonces, no quiero decir que somos mejores que los europeos, pero sí creo que tenemos una estructura, digamos, que puede ser muy, muy relevante considerar, ¿no? A mí me parece, me permito subrayar lo que estás diciendo con toda sinceridad, porque ahí veo dos cosas. La primera, que estás comparando dos hechos que son son evidentes, y eso es positivo, porque ahí no tenemos que aprender, ahí hemos aprendido, con todas las dificultades hemos aprendido. Y en segundo lugar, porque hoy en el mundo se vive un descrédito de la política, y justamente es la gestión política, diplomática, que es política, la que ha permitido que tengamos esta continuidad institucional que tiene su costo, pero también tiene su contribución, ¿no? Entonces me parece muy importante esto que tú acabas de señalar, porque muchas veces estamos mirando hacia afuera y decimos, estamos peor que todos, ¿no? Hoy día existen otras asociaciones asiáticas en el África, etcétera, y no han tenido la continuidad, ni como Ministerio de Colonias de Francia o de otra potencia, que sí ha tenido la OEA en todo este periodo. Inclusive mi generación puede dar testimonio de que la OEA en los años 60, 70 ya terminó eso, ¿no?
Pero la OEA tenía una contribución también en el campo académico. Yo estudié con una beca de la OEA. Era una beca de Todavía hay becas de la OEA. Sí, era una beca de $200, ¿ah? Por si acaso, era una cosa... Hoy día sería un chiste eso, ¿no? Pero además la OEA trabajaba con la UNESCO, trabajaba con universidades importantes. La OPS, ¿no? Es muy relacionada a la OEA, está en la OEA. Así es, la OPS, que también tiene un origen. La OPS se origina a comienzo de siglo o en el siglo pasado, ahorita no me acuerdo bien, pero son dos instituciones muy antiguas, ¿no? Del sistema interamericano. Sí, y tiene mucha relevancia, ¿no? Entonces, pero digamos, la primera crisis, digamos, la gran crisis de la OEA no es actual, aunque ahora estamos en una crisis, digamos, pero sí fue en los años 60 con lo de Cuba, ¿no? Y eso marcó a la organización y generó pues un serio problema, una gran división en los países, ¿no? El Perú tuvo una posición bastante digna en todo esto, con el famoso retiro o el cambio del discurso del embajador Porras, ¿no? Porras Barrenechea, que con eso renunció a la Cancillería. Contrariamente, o sea, hay que decir a la gente, ¿no? Él tenía la disposición de ir con una posición y fue con otra al momento de dar su discurso, y con eso además renunció. Como buen político, sin mandato imperativo. Sin mandato imperativo. Bueno, ahora es otra cosa eso del mandato imperativo. Pero digamos... Sí, tiene razón. Sí, no. Me lo dije por darle un sentido positivo y me disculpo si es que el uso del término no ha sido bueno. Y claro, durante todos estos años, la gran ausencia de Cuba ha marcado a la organización. Claro, Cuba también ha hecho lo suyo para no estar en la OEA, y es, digamos, un régimen autocrático que no tiene posibilidades por ahora de abrirse un poco, ¿no? Sí, es bien triste porque es América Latina, son gente que tiene una formación histórica, demográfica, cultural parecida a la nuestra. No sé si tu generación, pero la mía estudiaba con libros cubanos, con Baldor y otros. Libros de matemáticas, trigonometría, geometría y otros libros más que eran muy importantes que se hacían en Cuba. Y fundamentalmente el asunto del embargo norteamericano hacia Cuba, ¿no? que ha generado un tema, más que al gobierno, generar muchos problemas a la gente, ¿no? Que finalmente es la que sufre todas estas situaciones. Y sin embargo no hay una buena evaluación, a mi modo de ver, no hay una buena evaluación del tema. Y aquí puedo adelantar un criterio muy personal. En cierta medida Cuba sigue existiendo porque es protegida o por la Unión Soviética o por otros países hoy día, cosa que la coloca en una situación muy difícil de usar sus propios recursos en una negociación política con Estados Unidos. Sí, pero digamos, ya están resistiendo 30 años de Guerra Fría también, que cuando se acabó ahora estamos en otras guerras frías, ¿no? En plural. Pero yo creo que mira, cosa curiosa, ¿no? En la época de el presidente Obama, el presidente de los Estados Unidos, tenía la idea de plantear un acercamiento a Cuba en la idea con el objetivo de influenciar, digamos, a ciertas reformas o ciertos cambios en la isla, ¿no? Y este acercamiento lo planteó con la OEA. Y en la cumbre de presidentes que se hizo en Panamá, debe haber sido esto en el año 2014 o 2015, ¿no? 2015 fue la cumbre de Panamá. Se dio la ocasión para que el presidente Obama se reúna con Castro, pero no Fidel, sino el hermano, ¿no? Y se reunieron y tuvieron un reservado, pero fue muy público. Esa fue la cumbre en donde los dos países se juntaron para conversar. Y en la idea, repito, de solucionar el problema, porque yo creo que Cuba es un problema.
es un problema para los cubanos, es un problema para la región. No podemos tolerar un país que tenga esta situación de presos políticos, de falta de libertades, ¿no? Y claro, buscar aperturas para que esto pueda. Pero luego comienzas a ver que hay otros países que están en la órbita, digamos, como el caso de Venezuela, o el caso, yo creo que el caso más patético que tenemos en la región es el de Nicaragua, ¿no? En Nicaragua la dupla Ortega-Murillo es una gran catástrofe para Nicaragua y para el mundo, ¿no? Porque tolerar un sistema político dictatorial, además por el tipo que supuestamente combatió una dictadura, la dictadura de Somoza, es impresionante, ¿no? Yo me he reunido, Manuel, en Costa Rica, ahora que estuve de embajador, con exiliados nicaragüenses que están en Costa Rica, están al lado. Uh-huh. Diputados, políticos, les han quitado el cargo, o sea, de un plumazo lo sacaron como congresista, representante. No solamente eso, les embargaron sus bienes, les incautaron sus bienes. Y tampoco eso, les quitaron la nacionalidad, son apátridas. Uh-huh. Entonces, y no son pocos, ¿eh? No, no son pocos. Yo no sé cuántos refugiados nicaragüenses tendremos en Lima, no lo sé, porque eso es una información que se supone no se maneja. Aquí no he visto, pero en Centroamérica, cuando uno se pasea por Centroamérica, uno se encuentra con mucha gente. Sí, a mí lo que me sorprendió de todo esto es que, y creo que tú has conocido a la persona que voy a mencionar, yo trabajé con Polo Quisqueli, y Polo Quis era una persona clave, era secretario privado con atribuciones de ministro y negociador internacional, fue el que negoció por los Ortega el asunto con el canal, pero él se murió de COVID y ya no alcancé a conversar con él. El canal que querían hacer los chinos. Sí, los chinos, con una empresa de $1,000. Sí, ¿no? sí. Entonces, eso fue una cosa absolutamente contradictoria para mí, porque conocí a Oquis, que era una persona de muy gran talante, una gran preparación, pero que termina, después de haber estado 10 años en Islamabad como asesor político, nada menos que en Pakistán como asesor político para asuntos políticos del PNUD, y de haber trabajado en Mongolia y todo esto, regresa a Nicaragua y se pone a las órdenes de esta dictadura familiar. Entonces es una cosa absolutamente incomprensible. Y lo que pasa ahí es que eso es una dictadura más férrea de la que tuvo Somoza. Sí. Somoza no se atrevió a todo lo que él se ha atrevido, a todo lo que los Ortega se están atreviendo, ¿no? Bueno, tener sacerdotes presos, ¿no? Ha tenido obispos presos. Uh-huh. Y finalmente el Papa negociaron para que vayan están en Roma, ¿no? Ni siquiera los han soltado, están fuera del país, los han expatriado. Yo conozco el caso de INCAE, seguramente tú sabes lo que es INCAE. Sí, ¿cómo no? INCAE es la escuela de negocios más importante de Centroamérica y una de las más importantes de Latinoamérica. Le tuvieron miedo al sandinismo, yo estaba ahí en esa época. Y el libro que publicamos sobre la revolución en Nicaragua, con Harris y Vilas como editores, del cual yo tengo el ensayo sobre el Estado, se hizo en el campus de INCAE, pero entró... el campus en Nicaragua. En Nicaragua, claro. Sí. Y entonces de ahí les entró tanto miedo de que los nicaragüenses se fueran a apropiar de INCAE que se fueron a Costa Rica. Continúa, sí. Por favor. Bueno, la historia esta historia es interesante para los televidentes, ¿no? En los años 60, Kennedy creo que fue, uh-huh. Tiene la idea de, porque muchos de en Centroamérica pasa eso mucho, acá también seguramente, pero no es muy conocido, pero los hijos de los ricos en Centroamérica los mandan siempre a estudiar a Estados Unidos, ¿no? Cuando van a dar a luz, también dan a luz en Estados Unidos las mujeres. Bueno, pero claro, había mucha gente que estaba estudiando en Estados Unidos, entonces él dijo, oye, ¿por qué no hacemos una escuela dentro de Centroamérica para que vayan ahí los hijos de los empresarios o para crear una clase empresarial pujante que había que desarrollar en la región?
Paralelamente, la Escuela Panamericana del Zamorano, que funciona. Correcto, en Honduras, que se hizo para temas agrícolas. Así es, que sigue funcionando, sí, y es muy buena. Honduras solo produce frijoles. Eso es lo que yo no entendía en Honduras, y hablaba con políticos allá. Oye, ustedes tienen la escuela más importante de América Latina acá, agrícola, y solo siembran frijoles acá. Deberían estar exportando a todos lados. Además que Honduras es un país con hay mucha agua, mucha tierra, ¿no? Bueno, pero en el caso de INCAE, fue la Universidad de Harvard la que instala, digamos, este centro que se llama Instituto, no me acuerdo cómo se llama INCAE, las siglas aquí. Instituto Centroamericano de Administración. De Negocios, ¿no? Sí. En inglés. Y lo crean con toda la metodología de Harvard. O sea, era una escuela de Harvard en Centroamérica. Como aquí es SAN de Stanford. Correcto. SAN es Stanford acá. Entonces, y luego INCAE, como tú dices, crea una sucursal en Costa Rica. Y yo, cuando estuve ahora en Costa Rica, una de las cosas que yo quise conocer fue precisamente INCAE Costa Rica, y me reuní con el rector, que estoy tratando de acordarme el nombre, pero es el hijo de un expresidente nicaragüense. Y cuando hemos estado en Costa Rica, creo que ha sido como en el mes de septiembre, octubre, el gobierno de Nicaragua expropió, digamos, porque no expropian, esto no expropian, incautó la sede de INCAE en Nicaragua. Entraron sacaron a toda la gente, sacaron las computadoras. Eso está en la carretera del 7 Sur. Bueno, yo no conozco en Nicaragua, pero sí conozco la de Costa Casa Rica. Fiedler, que ahí yo me acuerdo. Es el campus de la universidad de INCAE es una cosa gigante, ¿no? Sí, muy grande. Donde ahí la gente vive. Pues, sí, está hecho para que tú vayas y no salgas de ahí. Te dedicas todo el Ahí, día a estudiar. ahí fabricamos el libro que te mencioné. Bueno, ahí no puedes salir a ningún lado porque están lejos. Pero, o sea, la fuerza y la arbitrariedad que puede tener un gobierno de incautar una universidad, que no solamente fue el caso de INCAE, también la universidad jesuita, la Centroamérica, también fue incautada por el gobierno. Entonces, lo que está pasando en Nicaragua sí es realmente alucinante, y lo peor de todo es que tenemos, o sea, todos los países estamos mirando hacia otros lados, ¿no? Nadie se centra a criticar esto, inclusive la propia OEA en su momento, cuando ya estaba desbocado Ortega, la propia OEA tuvo acercamientos, el propio Almagro tuvo acercamientos con Ortega, no para cambiar las cosas, sino para ver de qué manera ayudaban al gobierno, ¿no? Hicieron un convenio que ha sido muy criticado, legitimando de alguna manera la dictadura, ¿no? Entonces, estas son las cosas que deberíamos nosotros, como OEA, tratar de buscar soluciones, ¿no? Soluciones políticas, usar la diplomacia para, digamos, trabajar con la oposición, con el gobierno, ¿no? Aquí en el Perú no nos acordamos, pero a fines del año 2000, cuando tuvimos la crisis de Fujimori, aquí se formó una mesa de diálogo que auspició la OEA, donde estaba la oposición y el gobierno tratando de buscar una salida. La salida finalmente vino por el famoso video de Curi y Montesinos, pero el video precipitó unas circunstancias en donde se estaba tratando de buscar una fórmula, ¿no? Y de ahí viene la Carta Democrática. La Carta Democrática viene después, se aprueba al año siguiente, por impulso de la Cancillería peruana, precisamente. El ministro era Diego García Sayán, ¿no? que impulsa esto, precisamente como un antídoto para pretensiones dictatoriales de formas supuestamente democráticas, porque la Carta Democrática, digamos, ya no estamos en las dictaduras pues de antaño, aunque quién sabe, ¿no? Todavía pueden algunos tomar aventuras, pero ya las dictaduras el día de hoy usan formas democráticas, pero vacían de contenido las instituciones. Toman el Poder Judicial, toman la Fiscalía, toman, digamos, la Fuerza Armada toma una posición de apoyo al gobierno, digamos, de arbitrariedades, ¿no? O sea, son formas mucho más sofisticadas, ¿no? En la época que yo estudié en la universidad, a eso le llamábamos dictablandas, ¿no? Eso no eran estaba en la punta de mi lengua. Sí. Entonces eso sucede. Pero entonces la Carta Democrática precisamente tiene
los antídotos para buscar algún tipo de solución frente a eso, ¿no? A mí me gustaría que en estos últimos minutos que nos van quedando, nos hicieras alguna apreciación sobre, si te parece, ¿verdad? No, yo soy... Sobre este asunto. En Paraguay se reunió la OEA, pero Ajá. está reunido el Mercosur. ¿Cuál es tu percepción sobre el Mercosur? Bueno, ellos tienen una dinámica distinta a la nuestra, ¿no? El Perú, entiendo que somos observadores, que no tenemos ahí... Como en la LADI y en otros sí tenemos observadores. Sí. Misión de diplomática de observación. Sí, pero yo creo que responde más a la dinámica del lado atlántico. Tiene sus propios problemas en el caso de la polarización que ha habido también con Venezuela, cuando estaba Bolsonaro, ahora con Milei, eso va a tener, va a explotar. Es ciertamente un bloque importante, comercial, desde el punto de vista... Pero yo creo que en el marco de los escenarios políticos, la OEA tiene un protagonismo importante, ¿no? Yo estaba viendo ahora, antes de venir, entré a ver un poco, porque había una reunión de la CELAC donde estaba el secretario general de Naciones Unidas, ¿no? Entonces yo decía, caramba, ¿por qué va al CELAC Guterres y no viene a la OEA? ¿Y sabes lo que dice? Entré al chat GPT y pregunté, ¿por qué Guterres va? Y el chat me decía, porque Guterres entiende, o sea, la inteligencia artificial me está respondiendo, entiende que este espacio es un espacio político en donde él puede tener cierto protagonismo, ¿no? En la OEA no, porque en la OEA tienes un secretario general que siempre es una persona más o menos fuerte, ¿no? Que tiene su propio protagonismo, su propio peso. Pero en CELAC, tú preguntas quién es el secretario general de la CELAC y nadie sabe, ¿no? Bueno, y efectivamente, yo en este momento no te podría decir el nombre, ratifico lo que estás diciendo. El asunto del Mercosur tiene una dimensión económica y política bastante grande ahora con el ingreso de Bolivia. No es lo mismo decir que Brasil o Argentina o Chile, que tienen una relación bastante añeja con otros estados de diferente significado político y económico, que decir que Bolivia, a quien lo tenemos compartiendo el altiplano y el lago Titicaca, que como decían los geopolíticos del siglo pasado, es el lugar de donde se desprenden las cuencas de América del Sur, que tiene convenios nada menos que para capacitación política de sus Fuerzas Armadas con Irán y otros convenios con China y con Rusia. Entonces eso introduce un elemento delicado y ahora Bolivia es parte, oficialmente el presidente de Bolivia ha estado presente en la reunión de Asunción, ¿no? Es lo que hemos visto todos en la televisión esta mañana. Entonces ahí se abre nuevamente el factor que tú durante toda esta conversación, estimados amigos, hay que poner ojo, nos has señalado muy bien, el valor de la política y de la diplomacia para encarar las cosas no con criterios del pasado, sino con criterios de futuro, ¿no? Por ejemplo, hacerse la pregunta, bueno, yo me opongo a esto y si me toca a mí, ¿qué? Entonces hay que estar bien. En ese sentido me gustaría escuchar que cierres el programa con la reflexión más amplia que desees. Sí, bueno, yo creo que hay que rescatar, yo sé que para muchos esto de la diplomacia suena a cócteles, suena seguramente a cosas frívolas, pero sí tiene un papel importante, porque los acercamientos, las redes, digamos, que uno como país desarrolla para poder llegar, no solamente en temas políticos, sino también temas económicos, temas culturales, en fin, del protagonismo que el país puede tener hacia afuera es muy importante. Y también para la solución de los problemas internos, porque no podemos dudar que en nuestro país tenemos hoy día serios problemas de democracia, de derechos humanos. Estamos hoy día enfrentándonos ahora con la Corte Interamericana, como si esto fuera simplemente una decisión política interna que no tendría ningún efecto internacional. Entonces,
Y digo esto porque el Perú ha tenido, lo digo en pasado, fíjate, una tradición del respeto internacional de siempre, porque además lo teníamos que tener por el conflicto con el Ecuador. O sea, nadie podía señalar que el Perú no cumplía sus convenios internacionales, porque teníamos nosotros permanentemente estábamos exigiendo que Ecuador cumpla los tratados. Claro, ya arreglamos el problema con el Ecuador, ya lo arreglamos con Chile, entonces ahora podemos desconocer el derecho internacional público. Eso es un elemento que hay que poner en la balanza, porque creo que en cualquier conflicto que el país pueda tener, en cualquier escenario controvertido, finalmente los puentes diplomáticos, los puentes de comunicación internacional que Perú tenga van a ser muy importantes. En derechos humanos, los derechos humanos son hoy día parte de un consenso internacional. Esto no es un elemento, digamos, secundario. No. Es parte digamos, de cómo nos hemos organizado como comunidad internacional el día de hoy en el mundo, ¿no? Entonces, desconocer una de las columnas, una de las vigas de la forma de comunicación, de relación, es realmente jugar con fuego y es jugar con el prestigio del país. Sí, yo siempre me he hecho la pregunta, ¿y si desde el otro lado se planteara el asunto? O sea, las cosas no son de una sola posición, ¿no? Entonces, la política exige ponerse en el lugar del otro y para también ver cómo el otro se pone en el lugar de uno, ¿no? Y no hay solo dos, son varios. Entonces, es una cosa en la cual hay que tener mucha flexibilidad y algo que no tenemos, que es un consenso claro de objetivos como Estado peruano, ¿no? Alguna gente dice, no, el acuerdo nacional, con todo respeto, no hablemos del tema, o CEPLAN, no, esos son papeles, ¿no? Un consenso sobre objetivos nacionales. Y eso pasa por el tema que tú estás tocando. Yo lo resumiría, ¿no? Solamente con decir, con este objetivo, ¿no? Construimos un país serio, un país que respeta a las personas, que respeta los derechos, ¿no? Un país serio, nada más. Entonces, y no se construye seriedad cuando ocurre lo que ha pasado hoy día, que han enviado una carta furibunda al sistema interamericano, y cuando el primer ministro, en una declaración que ha hecho hoy día así al vuelo, ha dicho que por el momento, ya lo dijo así, por el momento no han decidido si se retiran o no del sistema. Hoy día la prensa no sé si lo ha cogido, pero lo que ha dicho el día de hoy el presidente del Consejo de Ministros es muy grave, porque ya adelantó una posición que ya la tienen en el Congreso. El Congreso tiene 40 congresistas que ya firmaron el retiro del Perú del sistema, 40. Yo sí, en relación a eso, yo me permito decir lo siguiente. ¿Y si pasado mañana necesitamos aquello que estamos recusando hoy día? Claro. Es que ese va a ser el problema. La gente piensa que son eternos en los puestos públicos. Eso es temporal, y más aún en el Perú. Y más aún con un próximo año y con el año 26. Entonces correcto. Hay cosas que hay que hacerlas con un sentido muy prospectivo, ¿no? Cuando el sistema judicial peruano no funcione, porque nuestro sistema recurrentemente no funciona, por eso que el sistema interamericano funciona. ¿Por qué funciona el sistema interamericano? Porque tenemos 50 sentencias en el sistema. Somos el país que más fallos tiene. No porque nos tengan cólera, sino fundamentalmente porque nuestro sistema interno no funciona. Una frase final de despedida. Pues nuevamente reitero, hagamos un país serio y hagamos política seria, no lo que estamos viviendo el día de hoy en el Perú. Muchas gracias, estimados amigos, por su acompañamiento y muchas gracias por tu contribución a esta reflexión seria sobre la política y sobre la OEA. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Encantado. Un placer. Hemos presentado Geopolítica en RCR.